Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar a transitar el romanticismo, vamos a trabajar otra vez dentro de lo que es el eje de textos literarios, nos vamos a adentrar un poco en lo que es este movimiento artístico y social conocido como el romanticismo, que ya habíamos hablado que nada tiene que ver con las historias de amor, que hoy estamos tan acostumbrados a asociar a este término. Vamos a ver un poco el contexto histórico en el que surge, cuáles son las características principales, sí, principalmente dentro de la literatura, y vamos a acercarnos a dos obras, una de Gustavo Bécquer, que es un autor español, que se llama El rayo de luna, que es una leyenda, y por otro lado vamos a ver a Esteban Echeverría, que es un representante de lo que es de lo que fue el Río de la Plata, actualmente Argentina, ¿sí? Porque son como dos opuestos, digamos, dentro de lo que es el romanticismo, uno más abocado a la expresión de la subjetividad y del yo en cuanto a la palabra, ¿sí? En cuanto al cómo contar, y en Echeverría vamos a ver un romanticismo más orientado a lo que es una crítica social y política del momento. Por eso es tan importante, ¿no?, tener en cuenta cuándo surgen estas obras. Vamos a ver que el romanticismo es un movimiento cultural que afecta tanto a la cuestión artística, así a la expresión, como a las cuestiones ideológicas y sociales. Estamos hablando de una época de revoluciones, ¿sí? Todo este movimiento viene de la mano de lo que fue la Revolución Francesa, que impactó directamente en Argentina, ¿sí? Porque al Napoleón tomar prisionero a Fernando VII, si ustedes recuerdan seguramente en historia, ¿sí? Y nosotros ser colonia de España ayudó muchísimo a dar el primer paso hacia la independencia argentina. Estamos hablando de finales de los años 1700 y comienzo de los 1800, ¿sí? Las características principales del romanticismo, se las comento brevemente, después ustedes las van a leer en profundidad. Uno tiene que ver con el subjetivismo y con el individualismo, con esta expresión del yo, casi poética, podríamos decir, dentro de lo que es la prosa, que es lo que vamos a ver nosotros, una prosa muy poética, muy cargada de subjetividad, muy cargada de la mirada del autor. Sí, nosotros acostumbramos a ver la literatura y separar la obra del autor, pero en el romanticismo es muy difícil. Toda la cuestión ideológica de sentimiento y de creencias que tiene el propio autor se ven perfectamente reflejadas en la obra. Esta cuestión idealizada, casi utópica de lo inalcanzable, por ejemplo, también puede verse en el romanticismo. Y bueno, ese genio creador y mirada crítica o costumbrista al mundo circundante. Así como vimos en el eje anterior que el Renacimiento, la Ilustración, el humanismo surge como una ruptura con todo lo medieval, ¿sí? Y que empieza a explicarse todo a través de la razón, comienza todo esto del pensamiento científico, ¿sí? En cambio, el romanticismo quiere romper un poco con todo eso, ¿sí? Es como que todo lo que tiene que ver con las artes principalmente, con esta expresión artística, desvincularla un poco con todo eso que estaba surgiendo, con todo lo racional, con lo científico, con lo burgués, ¿sí? Lo burgués ligado mucho a lo que es lo económico, entonces ya no vender las obras eh, por un costo, sino con un valor que tiene más relacionado con la creación, ¿sí? Como un artista que no se vende a lo económico, ¿sí? Podríamos pensarlo así. Bueno, habla de una nueva sensibilidad, de una forma de mirar el paisaje, la naturaleza, a veces lúgubre, a veces desatada, esta pasión por esa naturaleza salvaje, esos bosques en los que el hombre no ha intervenido, en los que han crecido y se convierten en lugares casi mágicos, ¿sí? Porque en islas desiertas van a ver, también lo van a leer en lo que está más abajo, que suma un poco más a esto, de escenarios diferentes, ¿sí? Historias que transcurren, por ejemplo, en ruinas, en cementerios, en islas desiertas, como decías recién, en cualquier lugar donde la naturaleza haya cooptado todo, ¿sí? Y no haya intervenido el hombre en ella. Mayor estimación en la cuestión histórica, literaturas nacionales, eso es lo que vamos a ver con Echeverría, ¿no? Esto de usar la literatura para un análisis, una crítica social o una descripción de lo que estaba pasando en ese momento. A continuación lo que van a ver, yo les escaneé el libro de lengua que usamos, aquellos que tienen el cuadernillo lo van a ver en el cuadernillo, y les puse los subtítulos, o los títulos mejor dicho, el título mayor es este, ¿no? Entre historia y ficción, y tienen subtítulos que van a ir ustedes leyendo y analizando, ¿sí?
época, lo que les acabo de comentar, que viene con las revoluciones, especialmente lo que va a pasar después en nuestros países y en España, a raíz de la Revolución Francesa, el tema del liberalismo, que ya había empezado, ¿no? con el surgimiento de la burguesía, que vimos en el humanismo y en el Renacimiento. Cuando Argentina se va consolidando como país, ¿sí? Independiente, y surge esta lucha política de ver qué tipo de gobierno íbamos a tener, ¿sí? Seguramente ustedes recuerdan haber visto en la historia esta lucha interna, ¿sí? Civil, entre unitarios y federales, ¿sí? Para poder determinar a ver qué tipo de gobierno iba a tener nuestro país. Vamos a ver un poquito, bueno, los caudillos como Facundo Quiroga, el gobierno de Rosas, de Juan Manuel de Rosas. ¿Sí? Y luego tiene otro subtítulo que tiene que ver justamente con el romanticismo propio en la literatura, y van a ver algunas otras características propias del estilo, este estilo vívido, este estilo cargado de descripciones, casi barroco podríamos decir, porque el autor quiere que el lector sienta lo mismo que él está sintiendo y está tratando de expresar, entonces lo va a cargar de descripciones, de subjetividades, de palabras que nos lleguen, ¿sí? Que lo más cercano, digamos, se buscan palabras cuidadosamente o frases para que el lector pueda sentir y pensar lo mismo, ¿sí? que el autor. ¿Sí? Después les puse al final una mini biografía de quién es Adolfo Bécquer, y también más abajo van a ver Esteban Echeverría, y también tienen de Sarmiento, porque Sarmiento, además de ser presidente de la República, y conocerlo nosotros por las creaciones de escuela en nuestro país, también fue un gran escritor que pertenece al romanticismo. Dentro de Bécquer, sí, lo que nosotros vamos a leer, El rayo de luna, es una leyenda, así que ahí yo quiero que lean atentamente qué características tiene, ¿sí? Y algunos procedimientos artísticos. Yo no se los voy a adelantar porque me gustaría que ustedes lo lean, lo piensen, van a tener que hacer una actividad y después nos vamos a reunir probablemente ahora de manera presencial para comentar todo esto y poder analizarlo en profundidad antes de ir directamente a la lectura. Con Echeverría, la obra que vamos a leer fragmentos, ¿sí? Yo pensaba darles obras enteras, pero me parece que va a ser demasiado, así que con fragmentos que sean realmente representativos y algún video que acompañe, nos vamos a acercar a lo que es el matadero, ¿sí? Eh, yo siempre digo que la literatura ayuda muchísimo a poder representarnos nosotros de lo que fue una época histórica en particular. En este caso el matadero, esta lucha entre unitarios y federales, ¿sí? Se ve claramente. Y también vamos a ver cuál es la postura, la mirada política que tiene Esteban Echeverrías. Lo mismo pasaría con el Facundo de Sarmiento. Bueno, la actividad que tienen que desarrollar es sencilla, la pueden hacer en grupos, no más de 4 integrantes, y lo que quiero es que lean toda esta información con respecto a qué es el romanticismo, cuáles son sus características principales, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con el estilo literario, un poquito de estos autores, o de estos tres autores que tienen acá, que son Bécquer, Echeverría y Sarmiento, que hagan un resumen de los puntos más importantes y que me lo puedan contar a mí a través de un video, de un audio, de un PowerPoint, ¿sí? Y como les digo, lo pueden realizar en grupos de no más de 4 integrantes. Bueno, eso sería todo. Cualquier cosa me están consultando, estoy a disposición. Y espero que nos veamos pronto en el aula. Cariños.